Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión quiero hablar acerca de un tema muy interesante. Espero que les guste, espero que puedan comentar y que puedan compartir con sus amigos. Vamos a estar hablando acerca del tema la teoría de los dos Mesías. Vamos a estar hablando acerca de los dos Mesías, el Mesías ben Yosef y el Mesías ben David, o el Mesías hijo descendiente de José y el Mesías hijo de David. Todos sabemos, mis hermanos, que Israel como nación, per se, como nación, no reconoció a Jesús como el Mesías prometido por las Escrituras. Desde Génesis 3:15, la Biblia nos habla de un redentor, de un Goel, de una persona o personaje que iba a redimir el pecado de Israel. Yo diría, como decía el apóstol Pablo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea, el Mesías prometido desde antes de la fundación del mundo. Todos sabemos que cuando Jesús se presenta en el escenario bíblico, los líderes espirituales, aquellos que tenían la responsabilidad pues de reconocer, ver al Mesías en la persona de Jesús, de Yeshua, no lo hicieron así. No así el pueblo, no así lo que llaman la plebe, pues también tenemos que reconocer que gran parte de Israel reconoció a Jesús, vio en Jesús al Mesías. Se cumplieron en Jesús las profecías, las más de 300 profecías que habían en el antiguo pacto, en el Tanaj, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ellos vieron que en Jesús pudo cumplirse las señales que representaría aquella persona que sería el Mesías. Cuando Jesús entra en el escenario bíblico, Jesús es reconocido y presentado por Juan el Bautista como el Cordero que quita el pecado. Y esto tiene una connotación muy fuerte en el escenario que se presenta, ya que estaba cerca la Pascua. El pueblo entendía y entendió el concepto cuando Juan el Bautista le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y Juan mismo da testimonio que el que lo envió dijo que de aquel que descendiera en forma corporal, el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pues ese sería la persona indicada y escogida por Dios, dando testimonio el mismo Dios, diciendo: he aquí mi Hijo amado, en el cual me complazco. Nuevamente Dios también, en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, Dios confirma lo mismo. Dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento a él escuchar. Y esto en presencia de Elías, en presencia de Moisés y en presencia de los principales líderes de la iglesia, Juan, Pedro y Jacob. ¿De dónde viene el término los dos Mesías? O Mesías ben Yosef o Mesías ben David. Bueno, para eso tenemos que remontarnos a las Escrituras. Leemos en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14 lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dada dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es una profecía que vemos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, acerca de un rey Mesías. Daniel aquí lo ve como un hombre, un hijo de hombre que viene con gloria en las nubes, se le da dominio, gloria, reino y todo lo que acabamos de leer. Pero también en Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 11, leemos lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz en las naciones, y hablará paz en las naciones.
y señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí vemos dos profecías de un mismo personaje, del Mesías Rey. ¿Qué pasa? Cuando los rabinos se encuentran con esta profecía, se encuentran con un conflicto muy serio para ellos. Quizás nosotros hoy en día estamos acostumbrados a ver que Jesús es el Mesías, nos lo enseñaron, lo aceptamos, lo vivimos, lo experimentamos. Para nosotros es fácil entender que Jesús es el Mesías. No así para la nación de Israel. El Mesías tenía que cumplir una serie de requisitos para que el pueblo pueda reconocer y aceptar que tal persona es el Mesías. Es bueno que usted entienda también que Jesús no fue la única persona que se presentó con los requisitos del Mesías. Antes y después de Jesús, hubieron personas que se autoproclamaron el Mesías enviado por Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos, y así lo testificaron sus apóstoles, tenemos los registros de Jesucristo, porque Cristo resultó ser aquel que cumplió todos los requisitos habidos y por haber de la ley. Aunque el pueblo, los sacerdotes, por una serie de cuestiones no pudieron entender, Juan escribe Juan en su carta, en su libro, Juan capítulo 1, versículo 12, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero nosotros, lo que hemos recibido, pues nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Uno puede pensar y decir, bueno, nosotros generalizamos cada vez que leemos ese texto. Decimos, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y englobamos, bueno, Israel no recibió a su Mesías. No. El texto hebreo, la copia de los originales dice, vino lo de su propio oficio, a los sacerdotes, y ellos no lo reconocieron. Pero aquellos que lo reconocieron, los del pueblo, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Porque volvemos y repetimos, Israel como nación, quien tenía que reconocer que Jesús era el Mesías, eran los líderes sacerdotales. ¿Quiénes eran los que examinaban el cordero pascual? Que tendría que ver si no tenía defecto, tenía que ver si era perfecto para el sacrificio, era el sacerdote. Por lo tanto, los sacerdotes debieron reconocer junto de los fariseos, de los maestros de la ley, que Jesús era el Mesías. De hecho, Jesús entrando a Jerusalén, y lo que hoy conocemos como la entrada triunfal, o el Domingo de Ramos, Jesús se para en el monte y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cómo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos para cuidarlo, pero no quisiste y no entendiste el día de tu visitación? Jesús lloraba lamentándose por Jerusalén porque tantos milenios, tantos cientos de años hablando cada sábado acerca de quién era el Mesías, qué iba a ser el Mesías, y al final se presenta el Mesías e Israel no lo pudo reconocer. Volvemos a la profecía de Daniel, capítulo 7, 13 y 14, y Zacarías 9, 9 al 11. Aquí los maestros rabínicos encontraron un conflicto. Si era que habían dos Mesías o era un Mesías cumpliendo dos funciones. Mira, la idea del Mesías en el siglo I, el siglo que se presenta Jesús en el escenario político, tenemos que reconocer que Israel se había hecho una idea errónea de quién era el Mesías y qué haría el Mesías. Al Mesías se le había adjudicado una serie de profecías que no tienen coinonía con las profecías que estaban escritas en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. De hecho, el Mesías que esperaba Israel en el siglo I, recordemos el contexto histórico donde vive Israel. Israel está vive bajo el yugo de Roma, y el Mesías que está esperando Israel es un hombre como David, el Mesías Ben David, aquel Mesías que Daniel dijo que venía sobre las nubes y venía a tomar ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno
que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esa era la idea que tenía el pueblo, tenían los líderes sacerdotales y los fariseos, la idea del Mesías que ellos se habían pues creado en su mente. Y no es que estaban equivocados, simplemente habían confundido las profecías. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que los rabinos? Sí, porque cuando Jesús viene, mira, el Mesías tenía que ser, tenía las funciones de Samuel. Tenía que ser profeta, sacerdote y rey. 3 funciones tenía que cumplir el Mesías, pero no todas al mismo tiempo. Era una secuencial. Cuando a Moisés se le habla, le dice Dios: un hombre como tú, un profeta como tú, de entre el pueblo yo iba a levantar para que guiara al pueblo como tú. De hecho, los que caminaron por el camino de Maús, ellos mismos dicen: nosotros pensábamos que Jesús, el Nazareno, era el profeta prometido por Israel, por Dios a través de Moisés para Israel. En la concepción de ellos sabían que se iba a levantar un profeta de entre el pueblo para hacer lo mismo y con las mismas características que tenía Moisés. ¿Qué pasa? Cuando Jesús viene en la función de profeta, sí, pero también en la función de siervo sufriente. Salmos capítulo 22 e Isaías capítulo 53. Despreciado y angustiado, varón de dolores, como que escondimos de él su rostro, lo tuvimos por azotado, por herido de muerte, mas Dios cargó sobre él el castigo, mas Dios quiso quebrantarlo, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Qué pasa? Cuando Jesús viene a la tierra, viene en la función de Mesías ben Yosef. Vamos al punto. Como los rabinos se encontraron con esta incertidumbre, pero aquí vemos 2 profecías directas del Mesías, una en Daniel que viene en gloria y poder, con dominio, le fue dado dominio, gloria, para que todos los pueblos le sirvan. Pero Zacarías habla de un siervo sufriente. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, porque aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Al parecer, los rabinos confundieron las profecías. Cuando Jesús viene a esta tierra, viene y para cumplir esa profecía de Zacarías capítulo 9, manda a buscar un asno que ni siquiera es de él. Y le dice a los apóstoles: si alguien pregunta, dile que el Señor lo necesita. Y así lo hicieron. Jesús entra en un asno, un pollino, hijo de asna, en la entrada triunfal a Jerusalén, lo que conocemos hoy como Domingo de Ramos, así la iglesia tradicional lo bautizó. Y Jesús está cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 11. Israel no podía en su concepción, en su mente, aceptar que el Mesías iba a venir en un burro, porque los grandes reyes entran a caballo blanco, pero este viene en un asno, en un pollino, ni siquiera de él, humilde. La gente gritaba: Hosanna, Hosanna al rey que vive, o sea, sálvanos, sálvanos. Los líderes no podían aceptar que Jesús, siendo humilde, hijo de un carpintero de entre el pueblo, con sus hermanos humildes, pudiera ser el Mesías que ellos se crearon en su mente. Ciertamente Jesús iba a cumplir la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, pero eso es en su segunda venida. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Pablo, que pertenece a la escuela de los fariseos, recuerde que Pablo dice en una de sus cartas: yo mismo soy fariseo, hijo de fariseo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Dice en Hebreos 9, 25, 26 al 28, dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces en esa segunda venida, que también la podemos relacionar con Apocalipsis capítulo 19, que viene en un caballo blanco y el ejército de los cielos lo acompañan, tienen que relacionar esa profecía con Daniel capítulo 7, que ahí sí se cumple. Mira, yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Claro,
Ellos esperaban al Mesías, hijo de David, en la primera venida. Sin embargo, ¿qué pasa? Jesús tenía que cumplir una función especial como un sacrificio. Recordemos que Israel estaba siendo, vuelvo y repito, subyugado por el pueblo de Roma. Ellos necesitaban un libertador, pero Jesús vino a libertarlo de el mayor opresor que tenía Israel y el mundo, y era la opresión del pecado. Recordemos, y es importante reconocer las profecías. En Génesis capítulo 12, 1 al 3, Dios habla con Abraham y le dice, yo te voy a bendecir, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en tu simiente, o sea, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones. Pero en la concepción de Israel del primer siglo, el Mesías vendría para ello. Entonces Israel iba a someter todas las naciones para que le sirvieran a ellos. Esa es la mentalidad que tenían ellos. Pero Jesús tenía otra mentalidad. Pero Dios tenía otro plan. Ahora, vamos a conocer, mis hermanos, la función, misión, tribu, linaje de cada Mesías, para que podamos entender mejor el tema. Vamos a meternos un poquito profundo ahora. Por ejemplo, en la escatología judía, el concepto de los dos Mesías distintos, Mesías ben David, o sea, Mesías hijo de David, y Mesías ben Yosef, o sea, Mesías hijo o descendiente de José, desempeñaba un papel importante. Estas son las diferencias y los puntos clave entre ambos Mesías. Escuche bien. Función y propósito del Mesías ben Yosef. Se considera al Mesías ben Yosef como precursor. Eso es importante que tú entiendas esto. Esto es en la teología rabínica. O sea, eso es lo que pensaban los rabinos del primer siglo. Función y propósito del Mesías ben David, ben Yosef. Se considera al Mesías ben Yosef como un precursor del Mesías ben David. Su función principal es liderar a la nación de Israel en las batallas militares, en particular contra los enemigos de Israel, y preparar al mundo para la llegada del Mesías ben David. Tribu y linaje. Está asociado con la tribu de Efraín, que desciende de José. De ahí el título Mesías ben Yosef. ¿Cuál era la misión del Mesías ben Yosef? Según la tradición, el Mesías ben Yosef luchará en las guerras de Dios, incluida la batalla contra Gog y Magog, una importante guerra escatológica. Sus esfuerzos se centran en la restauración física y política de Israel. ¿Cuál es el resultado? Trágicamente, se espera que el Mesías, hijo de Yosef, muere en la batalla. Su muerte se considera una forma de expiación por el pueblo de Israel y es un preludio necesario para la llegada del Mesías, hijo de David. Simbolismo. Su papel simboliza el sufrimiento y las pruebas que preceden a la redención final de Israel. Estas son algunas de las características que tendría el Mesías ben Yosef o Mesías descendiente de José. Tenía una misión, un propósito, y si nos ponemos a pensar, son muy parecidas a lo que hizo Jesús en su primera venida. Jesús vino como el Mesías sufriente, aquel que vendría a cumplir Salmos 92 sobre todo, que habla de su sufrimiento, el Isaías capítulo 53, que habla de los padecimientos que iba a tener el Mesías, aunque en la concepción judía, algunos sectores judíos, Isaías 53 tiene que ver más con los sufrimientos de la nación de Israel, porque habla de sus muertes, y esto habla de cada vez que Israel era conquistado y renacía y era llevado cautivo y renacía. Hay una mezcolanza ahí entre las profecías de Jesús mezclada con la profecía de Israel. Ahora vamos a estudiar las funciones del Mesías David. Escuchen. Papel y propósito del Mesías ben David. El Mesías ben David es el redentor definitivo de Israel y él es el que traerá la salvación final. Él es la figura que establecerá un reino universal de paz y justicia. Reconstruirá el templo de Jerusalén.
reunirá a los judíos exiliados y marcará el comienzo de una era de prosperidad espiritual y material para Israel. Sigue diciendo, ¿de qué tribu y linaje vendría el Mesías? Es descendiente del rey David directamente, de la tribu de Judá. Por eso se llama el Mesías Ben David. Ben es hijo. ¿Cuál sería la misión del Mesías descendiente de David? Su misión es completar la obra de redención iniciada por el Mesías Ben Yosef, incluida la restauración espiritual y moral de Israel y el mundo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado del Mesías, hijo de David, sería que reinaría como rey en la era mesiánica, lo que traerá el cumplimiento de todas las profecías relacionadas con la paz y la revelación divina. No morirá en batalla, sino que vivirá para el mundo. Escuche bien, esto es importante, este punto. No morirá, sino que vivirá, transformando en un lugar de presencia divina toda la tierra. Simbolismo. Su papel representa el cumplimiento máximo de la esperanza mesiánica, la redención completa y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es la relación entonces entre el Mesías Ben David y el Mesías Ben Yosef? Si bien estas dos figuras tienen roles distintos, no se las considera rivales, sino parte de un único plan divino. El sufrimiento y el sacrificio del Mesías Ben Yosef son pasos necesarios que conducen al reinado glorioso del Mesías Ben David. En algunas tradiciones incluso existe la creencia de que el Mesías Ben David resucitará al Mesías Ben Yosef después de haber muerto en batalla para con su Dios. Los dos Mesías, Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David, representan dos fases del proceso mesiánico, una centrada en las luchas físicas y políticas de Israel y la otra en la redención espiritual y eterna. Juntos encapsulan el alcance total de la experiencia mesiánica judía. Todo esto que le acabo de leer tiene que ver con la concepción escatológica, repito, del Mesías, la visión que tienen los rabinos del Mesías que ellos esperan. Es interesante que tanto las características, simbolismo y funciones que tienen cada uno de estos Mesías, el Mesías descendiente de José y el Mesías descendiente de David, cada una de ellas tienen las mismas funciones que tenía nuestro Mesías Jesús Nazareno. O sea, uno de las críticas que se le hace, de las tantas críticas que se le hace a Jesús, es que Jesús no cumplió las profecías mesiánicas descritas en el Tanaj o descritas en el Antiguo Testamento. O sea, por ejemplo, la Biblia dice que el Mesías construiría o reconstruiría el templo de Salomón. Entonces vemos que por más de 2000 años, pues el templo de Salomón no está reconstruido, al contrario, hay una mezquita musulmana en el lugar donde estaba el templo de Salomón, el templo de Israel. Otra de las objeciones para reconocer a Jesús como el Mesías es que, según la profecía, según ellos, el Mesías tenía que reunir a todos los exiliados de Israel que están por todas las partes del mundo. Sin embargo, vemos que todavía más de la mitad de los judíos viven esparcidos por todo el mundo. Otra de las objeciones que se le hace a Jesús de por qué no es el Mesías es que, según la profecía de Isaías, el lobo iba a reinar, iba a habitar con el cordero. En otras palabras, la parte fiera de los animales iba a desaparecer cuando el Mesías reinara. Y por 2000 años vemos que Jesús muere y supuestamente resucitó, según ellos, y siguen las guerras, no hay paz en este mundo, y son una serie de objeciones que, lógicamente, si lo piensas con la lógica, tienen razón los judíos de no creer que Jesús es el Mesías. Todavía a la fecha Israel está esperando un Mesías, está esperando a que Dios le envíe su Mesías. Repito, en la concepción judía,
el Mesías no es un ser divino, el Mesías no es un superhombre, el Mesías no es alguien que se proclama hijo de Dios. No, en la concepción de la escatología judía, el Mesías es un hombre normal, un hombre de guerra, eso sí, un libertador, un caudillo que va a librar a Israel de todos los enemigos que Israel pues tiene. Actualmente Israel está librando muchas batallas. Ellos dicen, si el Mesías estuviera entre nosotros, pues nosotros no estuviéramos sufriendo lo que estamos sufriendo. Lo que pasa es que el Mesías llegó hace 2000 años. Y como dije al principio, ellos no pudieron reconocer al Mesías, a Jesús, como el Mesías. En el judaísmo, el rey Mesías es el ungido de la casa de David. Se llama en hebreo Malhut ben David. Ungido, o sea, cuando hablamos del concepto de Mesías, estamos hablando de una persona que ha sido ungida por Dios para una función. Existían muchos Mesías en el pueblo, o sea, cuando un rey era ungido se convertía en un Mesías. Cuando un sacerdote era ungido se convertía en un Mesías. Cuando un guerrero era ungido se convertía en un Mesías. Pero aquí estamos hablando del Ha-Mashiach, el Mesías, el escogido. Ese artículo, el diferencia al Mesías Jesús de los demás ungidos. La creencia en un Mesías libertador para Israel, inclusive es uno de los conceptos y de las creencias principales estipulada por este rabino de la Edad Media, Moisés Maimónides, en su libro Mishneh Torah. Uno de los 13 principios de la creencia judía que todo judío debe creer es que Ani ma'amin ve'emunah shelema. Yo creo con perfecta certeza en la venida del Mesías. O sea, la creencia en un libertador, un Mesías libertador, es parte de la creencia judía, o sea, es parte de su idiosincrasia. Todo judío cree que vendrá un Mesías. Lo lamentable es que no pudieron ver en Jesús al Mesías por las objeciones que yo le dije. Lo que pasa que al igual que en la concepción de los rabinos, que vendrían dos Mesías, Yosef y David, Jesús, ellos no han podido ver que en Jesús se cumple tanto la función del Mesías ben Yosef que la función del Mesías ben David. O sea, lo que Jesús vino a hacer en su primera venida es lo mismo que ellos esperaban en José. Y lo que dice Zacarías capítulo 9. Y cuando Jesús vuelva a la tierra por segunda vez, como dice Hebreo, sin relación con el pecado, es lo mismo que habla Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 19. Pero el pueblo está tan cegado en no creer en Jesús, y aparte de todo, que el Jesús que nosotros pues servimos ahora es un Jesús muy gentilizado. ¿Sabe que para entender la historia de Jesús es bueno leerse también la historia de José? José, el hijo de Jacob. Porque cuando tú lees la historia de José, es increíble, mis amados hermanos, es extraordinario la tipología de José con Jesús. O sea, José es vendido por sus hermanos, al igual que Jesús fue vendido por uno de sus hermanos y por toda la nación de Israel en el sentido de no creer en ellos. José se va a vivir por un tiempo muy lejano a otra tierra, a una tierra gentil. Lo mismo que Jesús, al Israel no creer como nación en Jesús, Jesús lo que hace es que escoge un hombre llamado Pablo para llevar su mensaje hacia los gentiles. Pablo explica que esto no es la exclusión de Israel, como tampoco lo fue el olvido de José de su familia. Simplemente, así como José estaba cumpliendo una función en Egipto para salvar a esa nación, así Dios escoge a Pablo para salvar a los gentiles. Pablo dice, yo mismo doy testimonio de que Jesús se me apareció y me nombró apóstol a los gentiles. Así como José se vistió como un egipcio, viviendo en Egipcio, pero con su mentalidad hebrea, así Jesús ha sido vestido de gentilicio.
inclusive su ropa ha sido cambiada, su mensaje en cierta medida fue cambiado, su nombre hebreo Yeshua fue cambiado al de Jesús. Así Jesús está salvando a los gentiles. ¿Hasta qué? Hasta que haga lo mismo que hizo José con su familia. Cuando José se reúne con su familia, después de haber salvado a Egipto, después de haber sido nombrado segundo después de Faraón, Pablo habla en Corintios que ahora no vemos que todas las cosas le han sido sometidas a Jesús bajo sus pies, pero cuando todas las cosas le sean sometidas a Jesús bajo sus pies, él mismo se va a someter a Dios para que Dios sea todo en todo, lo mismo que hizo José, hizo Jesús. Entonces hay algo interesante que hace José que también hará Jesús, cumpliendo una profecía que se la digo en un momento. Cuando José está en su casa, habla con Potifar, habla con Potifar y habla con el faraón y le dice que quiere traer a su familia a Gosén, quiere reunirse con su familia, quiere perdonarlo. José llama a Jacob a través de sus hermanos. Primero se reúne con sus hermanos y la Biblia dice algo muy interesante. Me encantan los detalles de la Biblia porque la Biblia dice que José se le descubrió a sus hermanos, se quitó su ropaje egipcio y se le mostró tal y como él es. Y cuando ellos lo vieron, entonces dijeron: pero tú eres nuestro hermano José, a quien vendimos hace muchos años. Entonces dice la profecía en Zacarías capítulo 14 que cuando Jesús vuelva por segunda vez, vendrá con las marcas horadadas de su mano, y se le va a revelar a su pueblo. Y el pueblo le va a preguntar: ¿dónde te hicieron estas marcas? Tus manos horadadas y tus pies. Y él responderá: me lo hicieron en la casa de mi Padre. Y dice que Jesús derramará sobre toda su familia, sobre Israel, el espíritu de santidad. Entonces ahí se le revelará todo Israel. Así como José le mostró, según algunos rabinos, lo que le mostró José a sus hermanos fue el manto lleno de sangre que todavía él conservaba. El manto se lo mostró a su hermano: mira, yo soy José a quien ustedes vendieron. Otra tradición rabínica dice que lo que José le mostró fue la circuncisión, dando a entender: mira, soy su hermano José. Sea lo que sea, le mostró algo que le recordó a sus hermanos que José había sido vendido. Así como le mostró José eso a sus hermanos, así Jesús le va a mostrar sus manos horadadas, su cuerpo, su costado. Y ellos entenderán: pero entonces tú eres el Mesías que hace 2000 años viniste y te matamos. O sea, nuestros padres te asesinaron. Pero así como José perdonó a sus hermanos diciendo: lo que ustedes hicieron, quizá ustedes lo hicieron por maldad, por desconocimiento o por ignorancia, pero mi Padre, o sea, Dios, utilizó esto para salvar la nación de Egipto y para salvarlo a ustedes y hacer de esos dos pueblos uno solo. Así como José se les reveló y reunió la familia y lo perdonó, así Jesús hará con los judíos. Por eso no debemos presionar, por eso es tan delicado el tema de iglesia y judío, tratar de convertir los judíos en cristianos. No. Un judío no necesita ser cristiano para ser salvo, porque Pablo jamás fue cristiano. Pablo nunca dejó de ser fariseo ni de ser judío. Un judío lo que tiene que hacer es reconocer que Jesús es el Mesías, porque nosotros tenemos más que aprender de los judíos que los judíos de nosotros. Repito, para no salir del punto. Entonces Jesús, Zacarías capítulo 12, 13 y 14, desciende sobre el monte de los olivos, le presenta las marcas: yo soy el Mesías que hace 2000 años morí aquí, fui traspasado, pero soy yo mismo. Así como se la mostró a Tomás, así se la va a mostrar a todo Israel. Dice Pablo: entonces todo Israel será salvo, porque él dice en Romanos capítulo 9, 10 y 11, sobre todo en el capítulo 11, dice: porque si la expulsión de Israel ha sido salvación para el mundo, ¿qué será su reconciliación sino vida de entre los muertos? Todo esto está en el plan divino del Eterno. Así Jesús se reunirá con su pueblo, y así como José salvó a los egipcios, al pueblo gentil y a su familia, así Jesús también reunirá al
todo el pueblo de Israel junto con los gentiles, y será esto gloria en gloria. Ahora mismo Israel como nación sigue esperando su Mesías. Su Mesías vendrá, pero no vendrá por tierra. ¿Por qué? Porque los ángeles, escuche esto, los ángeles le dijeron a los apóstoles galileos: ¿qué hacéis vosotros mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido alzado, de la misma forma que subió, de esa misma forma va a bajar. Y Jesús varias veces explicó cómo sería su regreso a esta tierra, como un relámpago, que aunque nace en el oriente, se ve en el occidente. Así vendrá nuestro Mesías. Ahora mismo Israel, como le dije, Israel no reconoce al Mesías, a Jesús, como el Mesías esperado desde Génesis 3:15. Todas las profecías apuntaban a Jesús. Cada vez que se mataba un corderito, esto es interesante, hermano, cada vez que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, todo aquel que sacrificó un cordero en el antiguo pacto, representaba el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Hebreo dice que esos sacrificios no quitaban el pecado, sino que cubrían el pecado. Pero entonces Juan presenta a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado y nos dará la paz. Antes lo cubría, Dios veía la sangre y el destructor no azotaba. Lo mismo pasó en la Pascua, porque ahí nace el tema del Cordero. En la Pascua, cuando Dios va a castigar a los primogénitos de cada familia, sea judía o sea egipcia, dice: pongan sangre en los dinteles de la puerta. Los dinteles, nunca abajo, nunca en el umbral, porque la sangre del Mesías, la sangre del Cordero, no puede ser pisoteada, pero sin los dinteles, en la parte de arriba. Cuando el destructor pase por la puerta, el destructor era un ángel, no un demonio, es un ángel enviado por Dios, no es un demonio. Cuando pase por la casa y vea la sangre, pasará de largo. Crossover, eso es lo que significa Pascua, pasar de largo. La casa, la familia que no tuviese la sangre del Cordero era víctima de muerte de su primogénito. Entonces Jesús, siendo el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, da la paz, cuando aceptamos a Jesús como el Mesías prometido de Israel, cuando venga juicio sobre esta tierra, el ángel verá la sangre del pacto, el sello de Dios, el espíritu del Ruach HaKodesh sobre nosotros. Pasará de largo y seremos arrebatados, guardados de la ira que vendrá. Es interesante los tipos, las sombras del Mesías. Israel no pudo verla, sino que confundió Zacarías capítulo 9, del 9 al 11, con Daniel 7, del 13 al 14. Los dos no son dos Mesías. Qué bueno aclarar esto, sí. No son dos Mesías. Claro, en la concepción judía sí son dos Mesías. El Mesías Ben Yosef, que muere en las guerras de Dios, y el Mesías Ben David, que resucita Mesías Ben Yosef. Esto hace dos Mesías, pero solamente hay un Mesías con dos funciones. Hebreo, repito, Hebreo 9:28 dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, no otro. Él mismo aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a todos aquellos que le esperan. Los ángeles dijeron: este mismo que subió es el mismo que bajará. Pablo dice en Hebreo que el mismo que llevó nuestros pecados es el que vendrá sin relación con el pecado. Y Pablo también en Tesalonicenses capítulo 4, 13, 16 en adelante dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El énfasis aquí es
el mismo Señor, no otro, no una reencarnación, no. El mismo Jesús, el que se fue, es el mismo que vendrá. Dos funciones de un mismo Mesías. Nuestro Mesías tenía que ser profeta y lo fue. Tenía que ser sacerdote y lo es ahora. Que pocos saben esto, que la función ahora mismo del Mesías, de Jesús en el cielo, es ser intercesor. Pablo lo explica a Timoteo, porque hay un solo Dios, declarando el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hay un solo Dios, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios y un solo mediador entre el Eterno y nosotros, Jesucristo hombre. Ahora mismo Jesús está cumpliendo la función de intercesor. Cuando Él regrese por segunda vez sin relación con el pecado, entonces se cumplirá la función del Mesías ben David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que pasa es que en la teología de Pablo ve las cosas como producto terminado. Por ejemplo, Pablo ve la iglesia sentada en lugares celestiales, pero la iglesia todavía está en el cielo. Pero Pablo la ve sentada en lugares celestiales. Entonces la Biblia también dice, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, pero no se ha cumplido aún. La coronación del Mesías en Jerusalén no se ha cumplido. Legalmente lo es. Ya el cielo lo declaró. Ya Pedro dice en Hechos 4:12 que no hay un nombre dado a los hombres debajo de la tierra en que podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. Jesús es Rey de Reyes, pero aún no ha sido coronado. Será coronado aquí en la tierra cuando venga por segunda vez en Jerusalén como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mismo Yeshua está haciendo la función de intercesor, de sacerdote, del que intercede. Y esto es interesante porque el libro de los Hebreos aborda mucho la función de Jesús en el cielo. Él también, recordemos que Él fue elevado a un tipo de sastre muy profundo. Voy a tratar de dar un cortecito aquí. Jesús fue elevado a un sacerdocio, no como el de Aarón, que viene de la tribu de Leví, sino un sacerdocio, según la profecía del Salmo, en el orden de Melquisedec. Este orden de Melquisedec es un orden que no tiene linaje, por lo tanto, si no tiene linaje, no tiene principio, y lo que no tiene principio no tiene fin. Por eso es interesante saber que cuando dice el primero y el último, viene del griego alfa y omega, pero viene del hebreo alef y taf. Alfa y omega es primero y último. Lo que es primero puede ser segundo, pero en el caso de Dios me gusta el hebreo por eso, porque el hebreo dice Él es alef y taf, o sea, sin principio y sin final. Lo que no tiene principio no tiene final. Cristo fue ascendido al orden de Melquisedec en cuanto al sacerdocio. El sacerdocio de Leví termina con la llegada del Mesías. El sacerdocio de Leví termina con la llegada del Mesías. Por eso Jesús le dijo a los saduceos, vuestra casa quedará asolada. Cosa que se cumplió en el año 70, cuando Tito Vespasiano, el hijo del emperador Tito, destruye el templo de Jerusalén y lo único que queda es ese muro de los lamentos que están los judíos lamentándose día y noche. ¿Por qué? Porque el ministerio de Leví es terrenal. El sacerdocio de Leví, de Aarón, es terrenal, pero el de Jesús es celestial. Por eso es elevado, repito, al orden de Melquisedec. Y esa es la función que está ejerciendo hoy en día, intercediendo por la congregación, por la quejilá, por la iglesia, por todo aquel que ha aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando Él venga será Rey de Reyes, Señor de Señores, y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mis hermanos, no es que hay dos Mesías, un Ben Yosef, un Ben David, sino un Mesías con dos funciones. Con la función de Ben Yosef, el Mesías sufriente, el Mesías que muere, aunque en la teología judío-rabínica el Mesías no podía morir. Por eso el apóstol Pablo, cuando Jesús se le aparece, le dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, duras cosas, puedes dar cosas como el aguijón. Pablo tenía que ir a reestudiar
el tema del Mesías, porque en la concepción rabínica, y recordemos que Pablo fue un rabino de la escuela de Hillel, amén, que estudió a los pies de un rabino llamado Gamaliel, que era nieto de Hillel. Entonces, en esta concepción de los rabínicos, el Mesías no podía morir porque el Mesías es eterno. Sin embargo, vemos a un Jesús que se proclama Mesías y muere. Entonces él tenía que estudiar todo esto, y Jesús fue revelándole poco a poco en Arabia, poco a poco en las montañas de Arabia, en la soledad, y también aprendiendo poco algunas cosas de los apóstoles. Y vemos entonces todo lo que aportó el apóstol Pablo a la teología del Mesías. Así que, mis hermanos, espero que este estudio les haya gustado, le hayan entendido el hecho de qué pasó con Daniel y Zacarías, estas dos profecías del Mesías, porque todo esto lo hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que, mis hermanos, como siempre le digo, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando su vida y la de su familia para siempre. Shalom.